Muy buenos días, mi nombre es James de Inkish TV. Estamos aquí en el stand de Weilburger en Drupa y con uno de los distribuidores de la empresa en España, Alfonso de ASG. Alfonso, mucho gusto. Igualmente, Bueno, encantado. me gustaría saber un poco sobre tu empresa. ¿Me puede explicar qué está haciendo en el mercado Bueno, español? pues ASG es uno de los mayores distribuidores a nivel nacional, operamos principalmente en España, tenemos diferentes divisiones consumibles principalmente, vendemos cauchos, tintas, químicos, planchas, actualmente distribuimos, pensamos que las mejores marcas que hay en el mercado, primeras marcas, y desde hace 3 años comenzamos a distribuir la marca Weilburger para los barnices al agua y barnices Subi. ¿Y cuál es la reacción desde el mercado en términos de tus clientes que están comprando este tipo de barnices de Weilburger? ¿Cuál es el feedback que Bueno, ustedes reciben? a ver, Weilburger desde hace ya muchos años que los conozco, a Fernando, desde hace más de 20 años, es una marca de prestigio en el mercado, con una muy alta calidad, reconocida internacionalmente. Entonces decidimos empezar con ellos y el feedback que tiene el mercado es, como he dicho, o sea, no se busca un commodity, no se busca un precio, sino soluciones a sus impresos. Entonces, en este caso, Weilburger, como digo muchas veces, se vende solo. ¿Y cuáles son las tendencias en el mercado local que los productos de Weilburger específicamente pueden cubrir, pueden ayudar a los clientes? Bueno, actualmente desde hace ya 3 años y más últimamente con la eliminación o la intención de eliminar el plástico, se está demandando mucho los barnices barrera. Entonces, en eso Weilburger es una empresa especializada en todo tipo de barnices barrera, contra grasa, humedad, el agua. También los barnices especiales como Soft Touch o barnices Drip-Off, barnices efectos en el aspecto UV, son lo más demandado últimamente. Aparte, como siempre, lo que es el commodity, la cantidad de barniz donde se vende el mate, semimate, brillo y alto brillo. ¿Y qué tal el mercado de impresión en España en este momento? ¿Cuáles son las tendencias que están impulsando al mercado allá? Bueno, como he dicho un poco, las tendencias, nosotros estamos muy focalizados en los clientes de packaging y ese es el tipo de tendencia del packaging, la eliminación del plástico, la sustitución con barnices barreras, el dar un valor añadido al mercado buscando pues, drip-off, unos efectos brillo mates, siempre unido a lo que es conseguir un menor coste, una mayor productividad, y esto es lo que ayudamos desde Weilburger principalmente, o sea, dar productos no solo que se vean reflejados en el precio, sino el valor añadido nuestro es la productividad en máquina. Y aquí en Drupa, ¿qué estás buscando? ¿Qué tipo de tecnología nueva tienes ganas de ver? Bueno, principalmente para nosotros nos hace mucho daño en el mercado lo que es las nuevas tecnologías digitales. Entonces, ver hacia dónde va el mercado, en qué posición está ahora mismo. Ya hemos visto algunas máquinas en 70-100, pero bueno, lo que sí vemos, y eso ayuda a Weilburger, que esas máquinas van muchas veces ayudadas en la salida de un barniz agua o un barniz UV, donde está el acabado. Muy bien. Bueno, Alfonso, muchísimas gracias por tu tiempo, un gusto conocerte. Un placer. Y que tenga muy buen resto de la feria. Muchísimas gracias. Gracias. Un placer.